Mi hermano defendió a papá y su amante. Creciendo, mi familia se veía perfecta desde afuera. Mi papá era un hombre de negocios exitoso, siempre bien vestido y encantador. Mi mamá era una ama de casa que parecía tenerlo todo bajo control. Ella crió a mi hermano y a mí, manejó la casa, apoyó la carrera de papá, y de alguna manera lo hacía todo sin quejarse nunca. Para mí, ella era el pegamento que lo mantenía todo unido. Ella hacía que todo funcionara, y yo pensaba que éramos una familia sólida. Pero hace como 2 años, esa imagen perfecta se vino abajo. Resulta que mi papá había estado teniendo una aventura durante 8 años. 8 años. Ni siquiera puedo describir cómo se sintió enterarme de casi una década de mentiras, de traición, de él fingiendo que todo estaba bien. Mi mamá quedó completamente en shock. Honestamente, todas quedamos así. Pero la manera en que mi hermano reaccionó me golpeó incluso más fuerte que la aventura en sí. Mientras yo estaba ocupada tratando de consolar a mi mamá y entender lo que papá había hecho, mi hermano dio un giro completo. Se puso del lado de mi papá. No podía creerlo. Su razonamiento, dijo que no tenía sentido apoyar a una ama de casa dependiente y débil que debió haberlo visto venir. Esas fueron sus palabras exactas, y pegaron como un puñetazo en el estómago. No solo fue cruel. Fue como si borrara todo lo que nuestra mamá había hecho por nosotros. Como si toda su vida no tuviera valor. Nunca olvidaré la expresión en su cara cuando él dijo eso. Era como si le estuvieran aplastando bajo el peso de todo al mismo tiempo. Mi mamá había sacrificado tanto por nosotros. Renunció a su carrera, su independencia y hasta su vida social porque quería enfocarse en nosotras y construir un buen hogar. Y luego, cuando más necesitaba apoyo, mi hermano no solo le dio la espalda, prácticamente escupió sobre todo lo que ella representaba. Y no se detuvo ahí. Él empezó a jugar a la familia feliz con papá. Como si nada de esto fuera gran cosa. Incluso se mudó con papá y empezó a pasar tiempo con la amante de papá, tratándola como si fuera una especie de mamá de reemplazo. Yo estaba impactada. No podía entender cómo él podía cambiar de bando así como si nuestra mamá no importara en absoluto. Mientras tanto, el mundo de mi mamá se desmoronó por completo. No tenía ahorros, ni ingresos, ni un plan de respaldo. Toda su vida había estado dedicada a apoyar a nuestra familia, y ahora estaba sola sin nada. Fue desgarrador verlo. Pero de alguna manera no permitió que eso la destruyera. En cambio, me sorprendió. Decidió empezar de nuevo. Regresó a la escuela, obtuvo certificaciones y volvió a la fuerza laboral. Trabajó en el área de recursos humanos y se volvió financieramente independiente. De nuevo, no fue fácil. Vi lo duro que luchó, cuántas noches lloró cuando nadie la veía, pero siguió adelante. Verla reconstruir su vida desde cero fue una de las cosas más inspiradoras que he visto. Al mismo tiempo, me rompía el corazón porque ella merece mucho más de lo que la vida le dio. Avanzando hasta ahora, las cosas han tomado un giro extraño. Mi papá falleció inesperadamente hace un par de semanas. Aún lo estoy procesando. Me había distanciado de él y de mi hermano después de todo lo que pasó. Así que no éramos exactamente cercanos cuando murió, pero nunca pensé que lo perdería tan de repente. Es extraño. Siento una mezcla de cosas. Hay tristeza porque sigue siendo mi papá, pero también hay enojo y dolor sin resolver. Es complicado. Lo que realmente me sorprendió no fue solo la muerte de mi papá. Fue lo que vino después. Mi papá dejó una fortuna considerable, cerca de $1 millón. Pero cuando leyeron el testamento, quedé en shock. No sabemos exactamente quién recibió qué, pero lo que sí sabemos es que no nos dejó nada ni a mi mamá ni a mí. Ni un solo centavo. Quiero decir, supongo que no debería haberme sorprendido después de todo, pero aún así me pegó como un golpe. No me malinterpreten, no es como que estuviera esperando recibir $500,000 ni nada así. No tenía planes para su dinero. Pero aquí está el punto, mi mamá estuvo a su lado durante décadas. Ella fue la razón por la que él pudo construir esa fortuna en primer lugar. Ella lo cuidó a él, la casa y a nosotras para que él pudiera enfocarse en su carrera. En cierto modo, ella invirtió en su éxito tanto como él. Y ahora, después de todo eso, él la dejó completamente fuera. Se sintió como la bofetada final, como un acto de traición desde más allá de la tumba. Pero ¿saben qué? Mi mamá lo tomó mejor de lo que esperaba. Hace 2 años esto la habría destruido, pero ahora ya no es la misma mujer de antes. Es fuerte, es independiente, ha construido una vida nueva para sí misma,
y está decidida a seguir adelante sin importar qué. De hecho, ella me ha estado ayudando de maneras que nunca pensé posibles. Incluso me está ayudando a comprar una casa. Mi casa. Si me hubieran dicho hace un par de años que estaría en una posición para hacer algo así después de todo lo que pasó, no lo habría creído. Pero aquí estamos. Ella es la prueba de que no importa cuán fuerte te derrumbe la vida, puedes levantarte y salir más fuerte del otro lado. Ahora, aquí es donde las cosas se complican de nuevo. Mi hermano, desde que papá falleció, ha estado reventando mi teléfono con llamadas, mensajes de texto, correos de voz, lo que sea. Al principio ni siquiera quería abrirlos, pero eventualmente lo hice, y ha estado disculpándose mucho. Dice que cometió un error, que juzgó mal la situación, que estaba cegado por la influencia de papá. Dice que quiere volver a conectar y arreglar las cosas entre nosotras. Honestamente, no sé cómo sentirme al respecto. Una parte de mí quiere creerle. Quiero decir, es mi hermano. Crecimos juntos. Compartimos tantos recuerdos, buenos recuerdos, antes de que todo este desastre pasara. Pero otra parte de mí no puede evitar sentir sospechas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el cambio repentino de corazón? ¿Es culpa? Tal vez se siente mal ahora que papá ya no está y se da cuenta de que nos alejó al resto. O tal vez simplemente no quiere lidiar con las consecuencias de sus decisiones y quiere que alguien lo valide. No lo sé. Lo que sí sé es que sus acciones dolieron profundamente. Verlo ponerse del lado de papá y su amante mientras mamá se derrumbaba fue una cosa. Pero la manera en que la despreció, llamándola débil y dependiente, actuando como si todo lo que hizo por nosotras no significara nada. Se sintió personal. Y encima de eso, jugó a la familia feliz con papá y su amante. Como si nada importara. Es difícil dejar eso atrás. Y ahora, con él contactándome constantemente, siento como si me presionaran para perdonar y olvidar. Como si yo fuera la que estuviera levantando una pared invisible entre nosotras. Pero no es tan simple. El perdón no es algo que puedas dar como si fueran dulces. Y honestamente, ni siquiera sé si quiero reconciliarme. ¿Estoy siendo demasiado dura? Tal vez. Me he hecho esa pregunta muchas veces. Pero al mismo tiempo, siento que estoy estableciendo límites. Mi hermano nos lastimó profundamente a mí y a mi mamá. Y es difícil confiar en que su arrepentimiento repentino sea real. ¿Y si lo dejo volver y nos vuelve a herir? Supongo que lo que intento averiguar es, ¿dónde trazo la línea? Por un lado, es mi hermano. Hay una parte de mí que quiere creer que podemos arreglar esto. Por otro lado, hay cosas que se sienten imperdonables. Y ahora mismo, no sé si puedo soltar lo que hizo. ¿Estoy equivocada por sentirme así? ¿Debo darle una segunda oportunidad? ¿O está bien proteger mi paz y seguir adelante sin él en mi vida? Me encantaría escuchar algo de consejo porque, honestamente, estoy atascada. Actualización 1. Han pasado unos días desde que publiqué y he pasado mucho tiempo leyendo todos sus comentarios y mensajes. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de compartir sus perspectivas. Es reconfortante saber que no estoy sola sintiéndome tan dividida por esta situación. Muchas personas señalaron que perdonar no necesariamente significa reconciliarse, y eso realmente me llegó. He estado reflexionando sobre lo que el perdón podría significar para mí, y creo que en esencia se trata de encontrar paz para mí misma, no de arreglar las cosas con mi hermano ni de fingir que el pasado no ocurrió. Pero aquí está el problema, el perdón no es un interruptor que puedas encender. No se trata solo de decir, te perdono, y que mágicamente todo se sienta mejor. Se trata de soltar verdaderamente el resentimiento y el dolor. Y no estoy lista para eso ahora mismo, siendo honesta. Ni siquiera sé si quiero intentarlo todavía. Cada vez que pienso en las acciones de mi hermano, siento que regreso a ese mismo momento de traición. Revivo todo el dolor que causó, no solo a mí, sino especialmente a mamá. Verla luchar por reconstruir su vida desde cero mientras mi hermano jugaba a la casita feliz con papá y su amante. Es algo que nunca voy a olvidar. Aún así, decidí responder a uno de sus mensajes. No quería ignorarlo por completo porque, por más que me duela, quería escuchar qué tenía que decir. Mantuve mi respuesta corta y neutral, solo preguntándole por qué estaba contactándome ahora y qué esperaba lograr. Su respuesta fue complicada. Admitió que se siente culpable y que ha estado luchando con la forma en que terminaron las cosas entre nosotras. Me dijo que extraña nuestra relación y quiere arreglarlo todo. En la superficie, eso suena bien, ¿verdad? Pero luego lo arruinó justificando sus acciones.
Dijo que solo estaba tratando de apoyar a papá en un momento difícil. Esa parte me cayó muy mal. Se sintió como si estuviera tratando de justificar lo que hizo en lugar de asumir completamente la responsabilidad. Cuando la aventura salió a la luz, recuerdo lo rápido que se puso del lado de papá. No solo eligió un bando, se aferró a él con uñas y dientes. Llamó a mamá débil y necesitada, dijo que dependía demasiado de papá. Actuó como si todo lo que ella hizo por nosotras, criarnos, cuidar la casa, apoyar la carrera de papá, fuera un defecto. Nunca olvidaré la furia que me dieron esas palabras. Y siendo honesta, todavía duelen. Es difícil creer que alguien ha cambiado cuando ni siquiera puede reconocer por completo el daño que causó. Mientras tanto, mamá está tomando un enfoque diferente. Ella siempre ha sido el tipo de persona que cree en las segundas oportunidades, incluso cuando la gente no las merece realmente. Ella piensa que mi hermano está tratando de contactarnos porque de verdad se dio cuenta de sus errores. Incluso ha sugerido reunirse con él para hablar. Nada está decidido todavía, pero sé que ella está abierta a la idea de reconstruir esa relación. Parte de mí admira su fortaleza. Después de todo lo que ha vivido, es increíble que todavía pueda encontrar espacio para darle a la gente el beneficio de la duda. Pero otra parte de mí se preocupa. Temo que se esté poniendo en posición de ser lastimada de nuevo. Las palabras y acciones de mi hermano en aquel entonces no fueron impulsivas. Fueron crueles. Y el hecho de que todavía trate de enmarcar su traición como apoyar a papá me hace dudar de que esté realmente arrepentido. O tal vez simplemente se siente culpable ahora que papá ya no está y no hay nadie más a quien acudir. He estado pensando mucho en la relación de mi hermano con papá. Siempre lo idolatró. Probablemente porque papá encajaba en esa imagen del proveedor fuerte. Creo que mi hermano veía a papá como exitoso y poderoso, y a mamá como dependiente y débil, aunque ella era quien realmente mantenía todo funcionando. Es irónico porque, cuando todo se vino abajo, fue mamá quien reconstruyó su vida desde cero. Regresó a la escuela. Retomó su carrera. Se volvió financieramente independiente. Si eso no es fortaleza, no sé qué lo es. Pero en aquel entonces, todo lo que mi hermano podía ver era esta idea anticuada de que ser ama de casa la hacía menos valiosa. Ahora que papá ya no está, me pregunto si mi hermano por fin está viendo el daño que hizo. Tal vez se siente culpable porque sabe que quemó todos los puentes y no sabe cómo reconstruirlos. O tal vez simplemente no quiere enfrentar la incomodidad de saber que traicionó a mamá y a mí. De cualquier forma, no estoy segura de qué hacer con todo esto. Mamá ha estado ocupada con el proceso de compra de la casa, y yo he estado ayudándola tanto como puedo. Ha sido una distracción bienvenida de todo el caos emocional. Ella ha estado hablando de lo emocionada que está por decorar y hacer el lugar nuestro. Es bonito verla ilusionada por algo después de todo lo que ha pasado. Creo que se está enfocando en el futuro como una forma de sanar, y estoy tratando de hacer lo mismo. Pero cada vez que mi teléfono vibra con otro mensaje de mi hermano, me arrastra de nuevo al pasado. He estado debatiendo si bloquearlo o no. Parte de mí siente que bloquearlo sería renunciar a cualquier posibilidad de resolución. Pero otra parte piensa que tal vez está bien. Tal vez es suficiente enfocarme en mi mamá y en mí misma por ahora. No sé si tengo la capacidad emocional para lidiar con su culpa y sus excusas encima de todo lo demás. Si decido reunirme con mi hermano, será bajo mis términos. Y voy a dejar claro que no estoy interesada en escuchar excusas o justificaciones. Si no puede asumir responsabilidad completa, no tiene sentido tratar de reconstruir nada. Vamos a ver qué pasa. Gracias de nuevo por todo su apoyo y consejos. Significan más de lo que imaginan. Actualización 2. Debí haber confiado en mi intuición anoche. Las cosas dieron un giro que no vi venir. Todo por un mensaje de nada más y nada menos que la amante de mi papá. Sí, leíste bien. Ella le escribió a mi mamá por Facebook, de todos los lugares posibles. Al principio pensé que era una mala broma o algún spam raro. Pero no, era 100% real. Su mensaje decía, más vale que estés pendiente de tu hijo. Es un hombrecito avaro. Naturalmente, mamá sintió curiosidad. ¿Quién no lo estaría? Así que le respondió y le preguntó qué estaba pasando. Fue entonces cuando la amante, que supongo ahora es oficialmente la novia de mi papá, decidió soltar toda la verdad. Y déjenme decirles, no se guardó nada. Aquí viene lo fuerte. Aparentemente, papá le dejó su fortuna completa, su $1.000.000, a ella. Hasta el último centavo. Mi hermano no recibió nada. Cero, nada, ni un centavo.
Quiero decir, sabía que las cosas estaban feas, pero ni yo vi eso venir. Ahora mi hermano está perdiendo la cabeza. Según la amante, él la ha estado acosando sin parar. La acusa de manipular a mi papá para excluirlo del testamento. Incluso le está amenazando con llevarla a la corte si no le da por lo menos el 80% de la herencia como compensación. Pero aquí está el detalle. Ella dice que el testamento de papá es intocable. A prueba de todo. Aparentemente, él se aseguró de que no pudiera ser impugnado bajo ninguna circunstancia. Papá dejó muy claro a sus abogados, e incluso a algunos amigos, que no confiaba en mi hermano con dinero. Ella incluso compartió algunas de las cosas que papá decía sobre él. Que lo veía como irresponsable, engreído, y siempre buscando el camino fácil. Sabiendo eso, no sorprende tanto que lo haya dejado fuera del testamento. Lo que sí sorprende es lo que esto revela sobre la conducta reciente de mi hermano. Todo empieza a encajar. Todos esos mensajes repentinos cargados de arrepentimiento. Todos esos esfuerzos por reconectar. Todo ese discurso sobre extrañarme y querer arreglar nuestra relación. Sí. No eran remordimientos. Eran desesperación. Él se dio cuenta de que sin el dinero de papá, no tiene a dónde recurrir. Y pensó, ¿quién mejor para rescatarlo que la mamá a quien llamó débil? ¿Y la hermana que ignoró durante años? Cuanto más lo pienso, más me enojo. Mi hermano siempre ha tenido un descaro increíble, pero esto es otro nivel. Durante años eligió el lado de papá. Despreció a mamá, diciendo que era dependiente, inútil, una carga. Actuó como si todo lo que ella hizo por nosotras no valiera nada. Quemó puentes. Los dinamitó. Y ahora quiere que lo salvemos del desastre que él mismo creó. Lo que realmente me rompe el corazón es ver a mamá lidiar con todo esto. Ella siempre ha sido el tipo de persona que perdona, incluso cuando la gente no lo merece. Y aún ahora, después de todo lo que mi hermano dijo e hizo, puedo ver que una parte de ella quiere darle otra oportunidad. Ella sigue diciendo, sigue siendo mi hijo. Y puedo ver que está dividida. Por un lado, quiere creer que él está genuinamente arrepentido. Por el otro, tiene miedo de que vuelva a lastimarla. Para hacerlo aún más caótico, la amante, o debería decir, la novia, ha estado compartiendo más detalles sobre la relación con papá y el tema del testamento. Aparentemente, los últimos años de papá no fueron tan glamorosos como parecían. Ella dice que estaba bajo muchísima presión financiera. Que la mayor parte del $1.000.000 está en inversiones y propiedades. Que en papel se ve impresionante, pero no es que hubiera un montón de dinero líquido disponible. También insinuó algo difícil de escuchar. Que papá estaba considerando cortar a mi hermano de su vida por completo, no solo del testamento. No quiso entrar en detalles, pero sonaba como si su relación estuviera cayéndose a pedazos desde hace tiempo. Es mucho para procesar. Honestamente, no sé cuánto de lo que dice es verdad. Pero si lo es, hace que el comportamiento de mi hermano se vea aún más patético. Mamá y yo hemos estado hablando mucho sobre qué hacer ahora, y honestamente estamos en lugares distintos respecto a cómo manejar lo de mi hermano. Ella se inclina por reunirse con él y escucharlo. Dice que quiere darle la oportunidad de explicarse. Pero no puedo evitar sentir que eso solo le abriría la puerta para manipularla o hacerla sentir culpable. Él ya ha demostrado lo manipulador que puede ser. Y no quiero que la vuelva a lastimar. Le he estado recordando todas las cosas que él dijo y hizo cuando salió a la luz la aventura de papá. No solo apoyó a papá. Demolió emocionalmente a mamá en el proceso. La llamó débil. Dijo que era dependiente. Que no podía sobrevivir sin papá. Y básicamente insinuó que era una carga. Esas palabras fueron crueles entonces y siguen lastimando ahora. ¿Cómo podemos simplemente olvidar todo eso? ¿Cómo podemos confiar en alguien que vio nuestro dolor y lo descartó como si no importara? Aún así, estoy tratando de apoyar a mamá mientras procesa lo que siente. Ella ha pasado por tanto. Enterarse de la traición de papá. Reconstruir su vida desde cero. Y ahora tener que enfrentarse a todo este desastre con mi hermano. No quiero añadirle más estrés. Últimamente se ha estado enfocando en la casa que estamos comprando juntas. Ha sido una buena distracción para ella. Pero puedo ver que todo este asunto le está afectando más de lo que quiere admitir. Estoy haciendo lo que puedo para ayudarla. Ya sea asegurando que el proceso de compra vaya bien o simplemente estando ahí para escucharla cuando necesita desahogarse. Mientras tanto, mi hermano no se detiene. Si acaso, sus mensajes ahora son más frecuentes y mucho más desesperados.
cambiaron de disculpas a manipulación directa. Ahora envía textos como, la familia es todo lo que tenemos. O, papá no querría que estuviéramos divididos. Cada vez que leo uno, no puedo evitar rodar los ojos. ¿Dónde estaba esta preocupación por la familia cuando estaba viviendo la buena vida con papá y su amante? ¿Dónde estaba esta lealtad cuando mamá estaba tratando de juntar las piezas de su vida sin ayuda de nadie? No he respondido sus últimos mensajes. Y honestamente, no sé si lo haré. He estado pensando mucho en lo que significa establecer límites y proteger mi paz. Dejarlo volver a mi vida se siente como abrir la puerta a más drama, más dolor y más manipulación. Y no estoy segura de estar lista, o siquiera dispuesta, a lidiar con eso otra vez. Por ahora, estoy tomando las cosas día a día. Estoy enfocándome en lo que realmente importa. Mamá. La casa. Nuestro futuro. Actualización 3. Probablemente esta será mi última actualización. Después de la conversación entre mamá y la novia de papá, Celia, no pasó mucho tiempo antes de que mi hermano se diera cuenta de que ya sabíamos toda la verdad. No estoy completamente segura de cómo se enteró. Tal vez Celia se lo dijo. O tal vez simplemente lo dedujo por la manera en que estábamos actuando. De cualquier forma, no tardó en hacer su siguiente jugada. Mientras yo estaba fuera de la ciudad por trabajo, él apareció en casa de mamá sin avisar. Según lo que ella me contó, llegó completamente alterado, tratando de convencerla de que todo lo que Celia había dicho sobre él era mentira. Afirmó que lo estaban pintando como el malo, lo cual es irónico considerando cómo ha actuado todo este tiempo. Pero mamá, siendo la persona calmada y compuesta que es, no dejó que la alterara. En vez de eso, fue directo al punto y le hizo una pregunta simple. ¿Eso significa que no quieres el dinero de tu papá? Su respuesta fue una negación inmediata. Él trató de girarlo como si estuviera ahí únicamente para reconectar con ella. Pero mamá no se dejó engañar. Lo confrontó preguntándole por qué se puso del lado de papá cuando todo se derrumbó. También le señaló que durante años se benefició del favoritismo y del dinero de papá mientras ella quedaba lidiando con las consecuencias. Mamá me dijo que él casi no tuvo respuesta para eso. Solo seguía repitiendo que Celia mentía y que todo era injusto. En algún momento incluso trató de hacerse la víctima. Pero cuando se dio cuenta de que mamá no iba a ceder, se fue. Aunque no sin lo que mamá llamó sus clásicas lágrimas de cocodrilo. Cuando regresé de mi viaje de trabajo, pensé que todo había terminado. Pero no. Él vino a mi casa también. Esta vez no intentó ser amable. Llegó enojado, gritándome que mamá era egoísta y acusándome de manipularla para que me diera dinero para la casa. Hasta hoy no sé cómo se enteró de eso. Claramente ha estado vigilándonos de alguna manera. Mamá debió haberle dicho que yo estaba de vuelta, porque no mucho después apareció de nuevo en su casa mientras ella aún estaba conmigo. Y esta vez, mamá estaba más que lista para él. Cuando él la acusó de favorecerme y dijo que me estaba dando todo, mamá no se contuvo. Le explicó con calma que no me estaba comprando una casa completa. Solo me estaba ayudando con algo de dinero, porque quería hacerlo. Luego le dio un golpe de realidad. Le dijo directamente que, a diferencia de papá, ella había criado a una hija que podía mantenerse por sí misma. Y que no iba a disculparse por apoyarme, especialmente después de todo lo que había vivido durante tantos años. Su respuesta lo tomó completamente por sorpresa. Se quedó mirándola unos segundos, como sin saber qué decir. Pero luego volvió a su berrinche, gritando que todo era injusto y que lo estábamos traicionando. Para ese punto, sus gritos eran tan fuertes que varios vecinos salieron a ver qué estaba pasando. Lo cual solo hizo que la situación fuera más vergonzosa y desagradable. Finalmente, cuando se dio cuenta de que ninguna de las dos iba a engancharse, se fue dando portazos. El desastre dejó a ambas agotadas. Y honestamente, un poco humilladas. Pero, más que nada, dejó algo muy claro para mí. Tenerlo en mi vida no vale el caos que trae consigo. Así que después de todo lo que ha pasado, he tomado la decisión de cortar contacto con mi hermano. Al menos por ahora. No fue fácil. Pasé mucho tiempo pensándolo. Pero al final del día, tengo que priorizar mi bienestar emocional y mental. Él ha demostrado una y otra vez que no está listo para asumir responsabilidad ni respetar los límites que hemos intentado poner. Tal vez algún día me sienta diferente. Pero honestamente, no lo veo sucediendo pronto. Por ahora necesito enfocarme en la gente que realmente se preocupa por mí. Y que trae cosas positivas a mi vida. Mamá está haciendo lo mismo. Pero ha sido especialmente duro para ella.
Todo esto ha reabierto heridas antiguas. Los recuerdos de la aventura de papá, el divorcio y todo lo que tuvo que soportar. Por un tiempo creo que realmente quería creer que mi hermano había cambiado. Que su intento de reconectar significaba algo real. Pero ahora es dolorosamente obvio que no es así. Él sigue siendo el mismo que se puso del lado de papá y la destrozó emocionalmente. Y esa es una verdad que ella ha tenido que aceptar. A mamá le duele, puedo verlo. Pero es más fuerte de lo que piensa. He estado animándola a centrarse en su propia sanación. A priorizarse por primera vez en mucho tiempo. Incluso le mencioné considerar la terapia. Creo que podría ser una herramienta muy útil para ella. Está un poco renuente. Siempre ha sido de manejar las cosas sola. Pero está abierta a pensarlo. Eso ya es un paso importante. Puede sonar extraño, pero me encuentro agradecida con Celia por haber dicho la verdad. Si ella no hubiera revelado lo del testamento y el desastre con mi hermano, no sé dónde estaríamos ahora. Mamá y yo podríamos haberle abierto la puerta de regreso a nuestras vidas. Solo para terminar lastimadas de nuevo. Su honestidad, aunque inesperada, nos dio la claridad que necesitábamos para tomar decisiones que protegen nuestra paz. Así que aquí estamos. Estoy enfocado en apoyar a mamá. En trabajar en la nueva casa. En construir una vida estable y libre del caos que nos persiguió por tantos años. Por primera vez en lo que parece una eternidad, me siento esperanzada sobre el futuro. No sé qué nos espera. No sé si mi hermano algún día cambiará de verdad. Pero lo que sí sé es que no voy a permitir que él, o nadie, nos arrastre de vuelta a ese desastre tóxico. Hemos avanzado demasiado. Y merecemos algo mejor. A todos los que siguieron la historia y compartieron consejos o palabras de ánimo, gracias de todo corazón. Su apoyo ha significado más de lo que imaginan. Siempre estaré agradecida. Por nuevos comienzos y días más brillantes. Mi esposa ocultó una hija y ahora exige que viva con nosotros. Yo, hombre de 42 años, nunca había dudado de mi matrimonio antes. 8 años con mi esposa, a quien llamaré Lía. Mujer de 38 años que había sido todo menos inestable, o eso había creído. Habíamos construido una vida cómoda juntos, citas los fines de semana, noches tranquilas y el entendimiento mutuo de que ambos habíamos elegido no tener hijos. Desde el principio, Lía había sido firme al respecto. Ella no quería hijos, no le interesaba la maternidad y eso fue una de las cosas que hizo que conectáramos. No era solo una preferencia, era una parte central de nuestra relación, algo que moldeó nuestro futuro juntos, por lo que jamás esperé la bomba que me soltó esa noche. Lía había estado actuando extraño por cerca de una semana. Distante, distraída, siempre en su teléfono. Al principio pensé que era estrés del trabajo. Había estado lidiando con proyectos grandes en la oficina y asumí que estaba abrumada. Pero luego me sentó en la mesa para cenar con una expresión que no podía descifrar, del tipo que hace que se te revuelva el estómago. Dijo que tenía algo importante que decirme. Esperaba una confesión sobre problemas en el trabajo, tal vez algo sobre su familia. Lo que no esperaba era que me dijera con calma que tenía una hija. Me reí al principio. Literalmente me reí pensando que estaba haciendo una broma rara. Pero luego vi la forma en que apartó la mirada, como sus dedos se retorcían en su regazo. No estaba bromeando. Estaba hablando en serio. Me dijo que antes de conocernos, cuando era mucho más joven, había quedado embarazada. Había dado a luz a una hija y la había entregado en adopción. Dijo que había enterrado esa parte de su vida tan profundamente que nunca pensó que tendría que hablar de ello otra vez. Pero ahora, de la nada, esa hija la había contactado diciendo que necesitaba ayuda. Me quedé congelado, intentando procesar lo que acababa de escuchar. 8 años. 8 años de matrimonio. Y nunca me había dicho esto. Nunca insinuó nada. Tuvimos conversaciones sobre nuestra infancia, nuestras relaciones pasadas, nuestros miedos, nuestro futuro, y aún así esto, nunca salió. Le pregunté por qué lo había mantenido en secreto. Suspiró como si estuviera agotada solo de explicarlo. Dijo que había hecho las paces con eso hacía años, que pensó que nunca tendría que ser madre. Pero ahora las cosas eran diferentes. Su hija biológica, a quien me había ocultado todo este tiempo, estaba en problemas y Lía creía que lo correcto era apoyarla y estar ahí para ella. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago.
Le pregunté en qué tipo de problemas estaba la chica. Lía dudó por un segundo, y esa duda me lo dijo todo. Dijo que la chica, Ali, estaba luchando. Algo sobre problemas médicos, dificultades económicas y una crianza complicada. Me dio una explicación vaga, como si eligiera cuidadosamente sus palabras, pero podía ver hacia dónde iba todo esto. Lía no solo me estaba contando esto para informarme. Me lo estaba diciendo porque ya había tomado una decisión. Quería traer a Ali a nuestras vidas. La miré esperando la parte donde me preguntara cómo me sentía al respecto, pero esa parte nunca llegó. Ella ya lo había decidido. Yo solo se suponía que debía aceptarlo. Me sentí enfermo. Le dije con la mayor calma posible que esto no era algo menor. Que me había mentido, ya fuera por omisión o no, y que esto lo cambiaba todo. Habíamos construido una vida juntos basada en lo que ahora me daba cuenta era una mentira. Nunca me dijo que había estado embarazada antes, nunca me dijo que había dado a una hija en adopción, y ahora esperaba que estuviera bien con abrirle nuestro hogar a una desconocida. La expresión de Lía se endureció. Dijo que Ali no era una desconocida, que era su hija. Casi me reí otra vez, pero no había nada gracioso en esto. Le pregunté si ya había hablado con Ali sobre venir aquí. Volvió a dudar. Ahí supe que sí. Ya le había dicho a Ali que podía venir, que la recibiríamos, que estaríamos ahí para ella. Por un momento no pude ni respirar. Esto no era solo una mentira por omisión, era manipulación. Ya había hecho promesas sin consultarme, sin siquiera darme la oportunidad de procesar todo esto. Le pregunté si le había dicho a Ali sobre mí. Asintió incómoda, dijo que Ali sabía que estaba casada, pero que no creyó necesario decirle que yo no tenía idea de que Ali existía hasta ese momento. Me pasé una mano por la cara sintiendo como si el piso se moviera bajo mis pies. Esto no se trataba solo de una hija perdida. Era sobre la confianza. Era sobre el hecho de que mi esposa había tomado una decisión que cambiaba nuestras vidas sin mí y ahora esperaba que no solo la aceptara, sino que la abrazara. Le dije que necesitaba tiempo. Lía se burló de eso. ¿Tiempo para qué?, preguntó. ¿Tiempo para acostumbrarte a la idea? ¿Tiempo para decidir si vas a ser egoísta o vas a apoyarme? Egoísta. Esa palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Yo no era el que había mentido. Yo no era el que había fingido ser una persona sin hijos durante años. Yo no era el que había tomado una decisión que cambiaría nuestra vida sin decirle nada a su pareja. Y aún así, de alguna manera, yo era el egoísta por no aceptar de inmediato meter a una desconocida en mi casa. Le dije que eso no era justo. Ella me miró como si yo fuera el que estaba siendo irracional. Dijo que pensó que lo entendería, que querría ayudar, que la apoyaría en esto, como un buen esposo debería. La miré realmente, por primera vez en nuestro matrimonio, y la vi de una forma completamente distinta. Le dije que yo no me había inscrito en esto. Sus ojos mostraron algo que no pude descifrar. ¿Ira? ¿Decepción? Tal vez ambas. Dijo que no esperaba que reaccionara así. Le dije que yo tampoco esperaba enterarme de que todo mi matrimonio había sido construido sobre mentiras. Nos quedamos en silencio después de eso, el peso de todo ahogándonos. Lía ya había tomado su decisión. La pregunta era si yo podía vivir con eso. Y, en el fondo, ya sabía la respuesta. Actualización 1. Los siguientes días fueron tensos. Apenas hablé con Lía, y cuando lo hice, fue solo por necesidad. El aire entre nosotros había cambiado, espeso, lleno de algo que no se decía. Cada vez que la miraba, sentía que estaba viendo a una desconocida. Repetía nuestra conversación en mi cabeza una y otra vez, tratando de entenderla. 8 años juntos. Y nunca me dio ni una sola pista sobre esta parte de su pasado. Ni una equivocación, ni una pausa dudosa, nada. No era solo la mentira lo que me afectaba. Era el hecho de que ya había decidido todo sin mí. Había planeado traer a esta chica a nuestra casa, a nuestras vidas, sin siquiera preguntar cómo me sentía al respecto. Y ahora, porque no salté de inmediato a apoyarla, yo era el villano. No podía entenderlo. Lía, por otro lado, parecía inquietantemente tranquila con todo. Mientras yo todavía lidiaba con el shock, ella avanzaba como si nada hubiera cambiado.
Seguía dándome un beso en la mañana antes de irse a trabajar. Seguía con su rutina como si nuestro matrimonio no se hubiera hecho pedazos. Era como si ya hubiera aceptado el resultado, fuera cual fuera. O quizás simplemente pensaba que yo no tenía opción. Y entonces llegó la siguiente bomba. Llegué a casa del trabajo una noche y encontré a Lía al teléfono. Su voz era suave y dulce de una forma que no había escuchado en mucho tiempo. Era el tipo de tono que la gente usa cuando está tranquilizando a alguien, prometiéndole que todo estará bien. Y entonces la escuché. Estaba hablando con Ali. Le estaba diciendo que todo saldría bien, que podía contar con ella, que tenía un lugar a donde ir y que resolverían todo. Me quedé en la entrada, agarrando la perilla de la puerta tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Ya le había prometido a Ali que podía quedarse. Sin mí. Sin una sola conversación conmigo. Ni siquiera esperé a que terminara la llamada. Entré directo a la habitación, haciéndole saber que estaba ahí. Lía se sobresaltó, pero su voz no tembló. Le dijo a Ali que debía colgar y lo hizo, guardando el teléfono en su regazo como si eso pudiera esconder lo que había hecho. Le pregunté cuánto tiempo llevaba hablando con Ali a mis espaldas. Suspiró, como si toda la conversación ya la cansara, y me dijo que no veía el punto de alargarlo. Que Ali venía, me gustara o no. Eso era todo. Sin discusión. Sin intención de compromiso. Solo un hecho frío y duro. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Le pregunté si siquiera le importaba lo que esto significaba para nosotros. Lía frunció el ceño como si yo hablara en otro idioma. Dijo que ya me lo había explicado todo. Que no iba a darle la espalda a su propia hija solo porque me resultaba inconveniente. Le dije que esto no tenía nada que ver con inconvenientes. Que esto tenía que ver con la confianza. Con el hecho de que me había mentido durante 8 años y ahora esperaba que aceptara una decisión en la que yo no tuve voz ni voto. Ella puso los ojos en blanco. Dijo que nunca me mintió. Que simplemente nunca me lo contó. No podía creer lo que estaba escuchando. Le recordé que habíamos construido nuestra vida bajo el acuerdo de que seríamos una pareja sin hijos. Que si me lo hubiera dicho desde el principio, habríamos tenido una conversación completamente distinta sobre nuestro futuro. Que tal vez yo no me habría casado con alguien que había ocultado algo tan enorme. Ella negó con la cabeza y dijo que eso era ridículo. Que estaba exagerando. Le dije que no estaba exagerando. Que estaba siendo sorprendido por algo que jamás imaginé. La paciencia de Lía se quebró. Me acusó de ser egoísta. De hacerla elegir entre su matrimonio y su hija. Dijo que pensó que yo era mejor que esto, que no la abandonaría cuando me necesitaba, como si yo fuera el que había roto la confianza. Le pregunté por qué se había casado conmigo si sabía que existía la posibilidad de que Ali regresara a su vida. ¿Por qué fingir ser una mujer sin hijos cuando sabía que tenía una hija allá afuera? La cara de Lía se endureció. Dijo que realmente creyó que no importaría. Que se convenció de que Ali nunca la encontraría, de que no tendría que enfrentarlo. Y que cuando Ali la encontró, se dio cuenta de que no podía ignorarla. Le dije que estaba bien, que podía estar en la vida de Ali si eso quería. Pero que yo no iba a sentirme culpable por no querer lo mismo. Ella soltó una risa amarga y me preguntó si de verdad estaba dispuesto a tirar nuestro matrimonio por esto. La miré, realmente la miré, y me di cuenta de que no tenía idea. No tenía idea de cuánto daño ya había hecho. Ni idea de que yo ya estaba imaginando una vida sin ella. Le dije que yo no era el que estaba tirando nada. Que era ella. Ella había decidido cómo iba a ser nuestra vida sin importarle lo que yo quisiera. Lía no dijo nada durante un buen rato. Finalmente, dijo que Ali llegaría en unos días. No, si venía. Sino cuándo. Como si mi decisión no importara. Entonces me fui. Actualización 2. No regresé a casa esa noche. Estuve manejando sin rumbo un rato, con la mente hecha un caos, hasta que terminé estacionado en el parqueo vacío de un restaurante abierto las 24 horas. Me quedé ahí en silencio, con las manos aferradas al volante, tratando de procesarlo todo. El peso de la situación era asfixiante. Lía ya había decidido sin mí. Había trazado nuestro futuro sin importarle cómo me sentía. Y cuanto más lo pensaba,
más me daba cuenta de que nunca me había preguntado qué quería yo. Solo asumía que yo seguiría el plan. Me di cuenta de que esto no se trataba solo de Ali. No era solo sobre la mentira o el secreto. Era sobre cómo ella me veía. Como si yo fuera un personaje secundario en su vida. Revisé mi teléfono. Unas cuantas llamadas perdidas de Lía y un par de mensajes preguntando dónde estaba. Pero ninguno sonaba preocupado. Ninguno mostraba verdadera angustia. Dolió más de lo que quería admitir. Después de un rato, manejé hasta la casa de mi amigo Marcos. Abrió la puerta, me miró y no hizo preguntas. Solo se hizo a un lado y me dejó dormir en su sofá. A la mañana siguiente, me desperté con más mensajes de Lía. No estaba enojada. Tampoco particularmente preocupada. Solo quería saber cuándo iba a volver a casa. No si iba a volver. ¿Cuándo? Como si fuera obvio. Como si yo solo necesitara desahogarme y luego alinearme con sus decisiones. No respondí. Pasé la mañana hablando con Marcos, contándole todo. Él escuchó en silencio, asintiendo, y cuando terminé, soltó un silbido bajo. Me dijo que si Lía había ocultado algo tan grande por 8 años, seguramente no era la primera vez que controlaba cosas a mis espaldas. Dijo que no parecía importarle cómo me sentía, solo que yo no cooperaba. Oírlo de alguien más lo hizo peor. Lo hizo real. Después de hablar un rato, decidí que no podía evitar la casa para siempre. Tenía que volver y al menos averiguar mi siguiente paso. Cuando entré, Lía estaba en el sillón, viendo su teléfono como si nada hubiera pasado. Levantó la vista, me vio, suspiró como si yo volviera de un berrinche infantil y me preguntó si ya había terminado de ser dramático. Le dije que no estaba siendo dramático. Estaba pensando. Ella puso los ojos en blanco y dijo que no había nada que pensar. Ali llegaba en 2 días. Eso era todo. Le pregunté por última vez si realmente esta era la vida que quería. Si realmente estaba dispuesta a tirar todo por querer ser madre de una hija que no había criado. La expresión de Lía no cambió. Dijo que no era una elección. Que Ali la necesitaba. Le dije que yo necesitaba una esposa que me respetara. Ella solo encogió los hombros y dijo que no veía cómo las dos cosas estaban relacionadas. Ese fue mi punto de quiebre. Le dije que me quedaría en otro lugar los próximos días. Que necesitaba espacio. Lía hizo un gesto con la mano como si nada, diciendo que me daría tiempo para calmarme. Como si fuera una fase. Como si eventualmente volvería arrastrándome. Esa noche me mudé a un alquiler temporal. Le conté todo a Marcos y él movió la cabeza diciendo que yo merecía algo mejor. Pero el último golpe llegó al día siguiente. Lía me envió un mensaje. El vuelo de Ali aterriza mañana a las 5 de la tarde. Espero que estés en casa para entonces. No era una pregunta. Ni una conversación. Era una orden. Como si yo fuera un accesorio. Me quedé viendo el mensaje largo rato antes de responder. Le dije que no estaría ahí. Le dije que había terminado. Le dije que ella había tomado su decisión y ahora yo tomaba la mía. Lía no respondió. No tenía por qué. Porque por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que recuperaba el control. Actualización 3. No llegó nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Al principio pensé que me estaba aplicando la ley del hielo, castigándome por no obedecer. Pero para la mañana siguiente, cuando el silencio seguía, supe que algo no encajaba. Lía no era el tipo de persona que ignoraba los problemas. Ella los aplastaba. Los controlaba. Tomaba decisiones y esperaba que yo siguiera sus instrucciones. Entonces, ¿por qué no decía nada ahora? Marco sugirió que quizá pensaba que yo estaba mintiendo. Que asumía que volvería en cuanto Ali llegara. Que me quebraría por culpa o presión. Pero yo no me estaba quebrando. No esta vez. Pasé el día enfocándome en mí, algo que no había hecho en mucho tiempo. Fui a caminar. Almorcé afuera. Incluso empecé a buscar consultas legales en Internet. Todavía no estaba listo para ese paso, pero quería estar preparado. Al atardecer, por fin sonó mi teléfono. Era Lía, pero no un mensaje.
Era una llamada grupal. La dejé sonar. No contesté. Cuando terminó, llegó una avalancha de mensajes. Lía estaba furiosa. Me acusaba de avergonzarla. De hacerla quedar mal frente a Ali. Decía que yo estaba siendo cruel, que sabía que yo estaba luchando emocionalmente, pero que eso no era excusa para abandonarla cuando más me necesitaba. No respondí. Unos minutos después, otra llamada, esta vez de un número desconocido. Dejé que se fuera a buzón de voz. Luego otro mensaje de Lía diciendo que Ali quería hablar conmigo. Que estaba dolida por mi ausencia. Tampoco respondí. Y entonces llegó un mensaje que me dejó helado. Si no quieres ser parte de esta familia, solo dilo. Ahí supe que Lía ya había escogido su camino. Que esto no era algo que pudiéramos discutir o arreglar. Ella había trazado una línea en la arena. Si yo no cruzaba esa línea, yo era el villano. Pero no pensaba cruzarla. Yo ya estaba terminado con esto. Actualización 4. Pasé los siguientes días intentando despejar mi mente. Volví al trabajo. Me mantuve ocupado. Ignoré los mensajes ocasionales de Lía, algunos pasivo-agresivos, otros intentos descarados de hacerme sentir culpable. Pero yo me mantenía firme. Una semana después de que Ali llegara, recibí una llamada de la madre de Lía. La reconocí al instante por su voz dura, directa, esa misma que usaba cuando arreglaba las cosas. Dijo que había escuchado sobre la situación y quería saber por qué estaba exagerando tanto. Le dije que no estaba exagerando. Que simplemente estaba respondiendo a las decisiones que su hija había tomado. Ella bufó y dijo que Lía tomó esas decisiones porque estaba siendo una adulta responsable. Que Ali era su hija, sin importar cuántos años hubieran pasado. Le dije que Lía me había mentido durante todo el matrimonio. Ella lo descartó de inmediato, diciendo que no era una mentira, solo una omisión. Le pregunté si a ella le parecería bien que su propio esposo hubiera ocultado algo así de enorme. Guardó silencio unos segundos. Luego suspiró y me preguntó qué planeaba hacer. Le dije que no lo sabía aún. Ella dijo que esperaba que entrara en razón antes de arruinar mi matrimonio por un error. Y colgó. Me quedé viendo mi teléfono un buen rato, preguntándome si debí decir más, si debí defenderme más. Pero entonces me di cuenta de algo. Yo ya no estaba peleando. Ya no estaba tratando de convencer a nadie de nada. Simplemente estaba cansado. Esa noche, por fin, Lía envió el mensaje que había estado esperando. ¿Vas a volver a casa o no? Solo eso. Sin adornos. Sin manipulación emocional. Solo una exigencia. Le dije que no. Y apagué mi teléfono para intentar dormir. Actualización 5. No había terminado todavía. Faltaba una última cosa por hacer. A la mañana siguiente le envié otro mensaje a Lía. Esta vez fui directo. Sin espacio para que lo interpretara a su manera, sin huecos para que discutiera. Le dije que tenía una semana para mudarse de mi casa. Y que si no lo hacía, yo mismo sacaría sus cosas. Que podía llevarse a Ali y quedarse en casa de sus padres si quería. Pero que, para mí, yo ya no seguía fingiendo ser el esposo complaciente. Lía llamó de inmediato. No contesté. Luego empezaron los mensajes. Primero incredulidad. ¿De verdad me estás echando? ¿En serio? ¿Después de todo esto? Después vino el regateo. ¿Podemos hablar primero? Por favor. Estás cometiendo un error. Después, la rabia. Yo lo dejé todo por este matrimonio y tú lo estás tirando a la basura. No puedes sacarme de nuestra casa como si no fuera nada. Siguió llamando. Ignoré todas las llamadas. A mediodía llegó otro mensaje. Este era diferente. No puedo creer que hagas esto. Ali tenía razón sobre ti. Eso me detuvo un segundo. Ali. Nunca había hablado con ella. Ni una sola palabra. No sabía qué le había dicho Lía sobre mí, pero estaba claro que ya me había pintado como el villano. Pensé en responder, pero, ¿para qué? Lía estaba desesperada, buscando cualquier forma de manipular la situación. Yo ya no iba a caer. Esa misma mañana había contactado a un abogado de divorcios.
Pronto tendríamos los documentos. Yo ya había terminado. Actualización 6. Los siguientes días fueron maravillosamente silenciosos. Lía no apareció en mi trabajo. No me llenó de llamadas. Quizá estaba procesándolo. Quizá estaba planeando algo. No me importaba. Para el cuarto día, recibí un mensaje de Marcos. No vas a creer esto. Al parecer, Lía había contactado a algunos de mis amigos. Estaba intentando cambiar la historia, diciendo que yo estaba atravesando una especie de crisis. Que estaba tomando decisiones impulsivas. Que iba a arrepentirme. Les dijo que entendía que yo estaba herido, que me perdonaba por mi arrebato, y que estaba dispuesta a arreglar las cosas si yo simplemente entraba en razón. Marcos no le creyó. La mayoría de nuestros amigos mutuos tampoco. Pero algunos sí. Recibí un par de mensajes de gente que no veía en años preguntándome si estaba bien, si estaba seguro de lo que hacía. Ahí supe que Lía no se rendiría fácilmente. Para el sexto día decidí pasar por la casa. No había vuelto desde que me fui. Y aunque no creía que Lía fuera capaz de destruir cosas por despecho, tampoco quería correr riesgos. Cuando llegué, su carro seguía ahí. Así que tanto por mudarse en una semana. Respiré hondo, caminé a la puerta y entré. En cuanto puse un pie dentro, supe que estaba ahí. Lía estaba sentada en la sala, en el sillón, mirándome como si hubiera estado esperando. Ali no estaba a la vista. Nos miramos en silencio unos segundos. Luego finalmente, Lía habló. Dijo que sabía que yo estaba enojado. Que entendía por qué estaba dolido. Que nunca quiso traicionarme. Le dije que nada de eso importaba ya. Me pidió que me sentara para hablarlo bien. Le dije que no estaba ahí para hablar. Estaba ahí para asegurarme de que estuviera empacando. Su expresión cambió al instante. Toda la culpa fingida desapareció. Cruzó los brazos y me preguntó si de verdad pensaba borrar 8 años de matrimonio por un solo error. Le dije que no era un solo error. Era una vida entera de ocultamientos. Ella bufó y dijo que estaba exagerando. Que mucha gente tenía pasados complicados. Que mucha gente había tomado decisiones difíciles antes de casarse. Le pregunté si alguna vez pensó decirme la verdad. No contestó. Le pregunté si me lo habría contado alguna vez si Ali no hubiera aparecido. Tampoco contestó. Eso fue todo lo que necesitaba saber. Le recordé que la semana terminaba al día siguiente. Que si no se iba, estaría sacando sus cosas yo mismo. Se levantó, los ojos llenos de furia, y me preguntó si yo era tan cruel como para echarla, como si fuera basura. Le dije que no la estaba echando. Le estaba dando tiempo. Ella soltó una risa amarga y dijo que me arrepentiría. Que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Le dije que el peor error de mi vida había sido confiar en ella. Y me marché. Para el séptimo día, Lía se había ido. Cuando regresé a la casa esa tarde, el lugar estaba inquietantemente silencioso. La mitad de los muebles ya no estaba. Algunos cuartos estaban prácticamente intactos, mientras que otros parecían vacíos. Fui al dormitorio. Mi closet estaba exactamente como lo había dejado. El de ella, vacío. No dejó una nota. No dejó un mensaje final. Solo silencio. Me quedé ahí un momento, simplemente observando. Luego fui al buró, saqué mi teléfono y envié el último mensaje que le debía. El abogado se pondrá en contacto. Guardé el teléfono. Y finalmente, me permití respirar. Actualización 7. La reunión del divorcio se suponía que sería sencilla. Solo trámites legales, la división de bienes, unas cuantas firmas. Me había preparado mentalmente para eso, esperando que Lía lo tratara como un proceso administrativo. Pero en cuanto nos sentamos en esa sala de conferencias, supe que tenía otro plan. Iba vestida con cuidado, casi como si intentara recordarme a la mujer de la que una vez me enamoré. Se sentó frente a mí, manos entrelazadas, ojos llenos de un arrepentimiento claramente falso. La ignoré. Los abogados empezaron a revisar los documentos. Lía apenas los miró antes de girarse hacia mí. Dijo que no había necesidad de tanta hostilidad. Que habíamos tenido 8 buenos años. Que no teníamos que terminar así.
Apreté la mandíbula, pero ella siguió. Dijo que entendía por qué estaba molesto, pero que ambos dijimos cosas en un momento de calor. Que quizás si nos calmábamos, podríamos hablar como adultos. Ahí fue cuando rompí. Hablar como adultos. Le pregunté dónde había estado toda esa madurez cuando yo le rogué tener una conversación real sobre todo esto. Le pregunté por qué, cuando yo quería hablar, ella me desestimó una y otra vez como si mis sentimientos no importaran. Lía abrió la boca, pero la interrumpí. Le recordé que cuando ella quería algo, yo se suponía que debía aceptarlo sin discusión. Sin compromiso. Obediencia ciega. Así que ahora le tocaba a ella. Ella quería que yo aceptara a Ali. Pues ahora ella tenía que aceptar el divorcio. Ella debió haberlo visto venir. Su cara se puso pálida. Intentó decir algo, pero deslicé los papeles del divorcio hacia ella. Le dije que si quería jugar a ser madre, podía hacerlo sin mí. Lía se quedó en silencio, las manos temblando al sostener los documentos. Finalmente, tragó y preguntó si esto realmente era el final. Si realmente iba a tirar todo por un error. Le dije que todo terminó el día que me ocultó la verdad durante 8 años. Me levanté, ajusté mi traje y salí de la sala sin mirar atrás. Porque ya estaba hecho. Y nada de lo que dijera podía cambiarlo. Actualización 8. Me enteré de que antes había estado casada también. Por una semana. Lo anularon. Y aún así no sé cómo sentirme respecto a todo esto. Quiero decir, ¿por qué editaría eso de su vida? No estaba casada con el padre de Ali. No sé quién es él. Y ella no va a recibir ni un centavo mío. Seguí su consejo y le hice una verificación de antecedentes. Si una mujer puede ocultar un hijo como si nada, claro que podría ocultar muchas otras cosas. Ahí fue donde descubrí lo de su matrimonio anterior. Mi suegra quería que mintiera por mi esposo infiel. He visto tantas publicaciones de personas pidiendo consejos y compartiendo lo que les ha pasado. Y ahora yo necesito consejo de un extraño porque, honestamente, las cosas han sido tan complicadas últimamente. Yo, mujer de 28 años, estoy lidiando con lo que parece una vida entera de drama comprimida en un par de semanas. Mi esposo, Noel, hombre de 30 años, me ha estado engañando quién sabe por cuántos meses con una mujer llamada Selene, mujer de 22 años. Me enteré de la faira hace 2 meses de la forma más cliché posible. Noel dejó su teléfono desbloqueado sobre la mesa de la cocina mientras yo estaba limpiando después de la cena. Yo no estaba husmeando. Una notificación de Selene apareció en la pantalla y la noté. Un clic llevó a otro y descubrí todo su historial de mensajes, como mensajes explícitos, fotos y planes para verse en hoteles. Parecía algo sacado de una mala telenovela. Cuando confronté a Noel, no tenía idea de qué esperar, pero no estaba preparada para la forma en que reaccionó. No hizo el esfuerzo de discutir lo que yo estaba diciendo. Solo se sentó ahí distante, casi como si yo lo estuviera molestando con un problema menor. Era como si lo hubiera atrapado comiéndose la última galleta en lugar de confrontarlo por arruinar nuestro matrimonio. No había culpa ni tristeza, nada. Era una mirada completamente vacía. Sentí una mezcla abrumadora de enojo y frustración al mismo tiempo. Eventualmente habló, pero lo que dijo no tenía sentido. Dijo que se había sentido desconectado y que necesitaba emoción. Honestamente, no podía entender lo que decía porque sonaba como si hablara de un juego que había perdido, no del hecho de que me engañó. Sonaba vacío, como si me estuviera dando una excusa tonta para evitar hacerse responsable. Fue decepcionante. En ese punto, me di cuenta de que no había nada más que discutir. No necesitaba escuchar más de sus excusas. Le dije que empacara sus cosas y se fuera. Al día siguiente, se mudó a la casa de un amigo. Contacté a un abogado para iniciar el proceso de divorcio. Sabía que no sería fácil, pero ya había terminado. Eso debería haber sido el final, ¿verdad? No. Las cosas fueron de mal a peor porque Noel terminó teniendo un accidente automovilístico. Estaba manejando para ver a Selene cuando se pasó un semáforo en rojo y otro auto lo chocó de lado. Tuvo muchísima suerte de salir solo con un brazo roto y una conmoción cerebral, pero su carro quedó destruido. Cuando me enteré no tuve absolutamente nada que decir. Simplemente no sentí enojo ni lástima. Solo pensé, ok. Tal vez eso me hace sonar fría. Pero ya estaba emocionalmente agotada por todo lo que estaba pasando.
Aquí es donde entra mi suegra, Elena, mujer de 54 años. Elena siempre ha sido un poco demasiado. Es el tipo de mujer que se preocupa muchísimo por las apariencias y cree que los problemas deben ignorarse y esconderse debajo de la alfombra en lugar de enfrentarlos. Cuando Noel y yo nos casamos, ella constantemente me criticaba, mi cocina, mi trabajo e incluso cómo decoraba nuestra casa. Pero siempre lograba envolverlo de una forma que sonaba como consejos útiles. Yo lo toleré por Noel, pero nunca fuimos realmente cercanas. Después del accidente de Noel, Elena me llamó y me pidió que lo visitara en el hospital. Me negué educadamente. No estaba interesada en hacer el papel de la esposa abnegada. Cuando mi esposo había estado manejando para ver a su amante. Ella quería que fingiera que todo estaba bien por el bien de Noel. Dijo que él ya estaba pasando por mucho y que agregarle estrés matrimonial retrasaría su recuperación. Le dije claramente que no iba a mentir ni poner mi vida en pausa por alguien que me engañó. Cuando Noel estuvo hospitalizado después de su accidente, Elena me llamó, pero yo ya había terminado de escucharla. Ya había tomado la decisión de dejar a Noel y no iba a seguir con más de sus tácticas manipuladoras. Ella intentó actuar como si estuviera preocupada por el bienestar de Noel, pero yo sabía que era solo una excusa para su verdadera preocupación. Cómo se veía todo ante la familia y ante el resto del mundo. Siguió llamando pidiéndome que visitara a Noel en el hospital, pero yo no podía obligarme a hacerlo. Sabía que ella estaba más preocupada por las apariencias que por realmente preocuparse por mí o por Noel. Tuve suficiente, así que bloqueé su número. No quería que me arrastrara de nuevo a su intento de encubrir el affair de Noel y hacer que todo pareciera perfecto cuando no lo era. Pero eso no la detuvo. Durante los siguientes días intentó contactarme por mensajes de texto, buzones de voz e incluso usando mensajes de otros familiares. Era incansable, tratando de convencerme de hacer lo correcto y hacer las paces con Noel por el bien de la familia. Era claro que estaba tratando de mantener las apariencias y le importaba más cómo se veía todo que lo que realmente estaba pasando. Lo siguiente que supe fue que estaba organizando una intervención familiar. Se apareció en mi casa para invitarme. Al principio, me negué a ir a la reunión. Después de todo lo que pasó con Noel, no quería ser parte de ningún drama familiar, especialmente después de su affair. Le dije que no estaba interesada, pero ella no lo dejó pasar. Insistió en que era importante que yo estuviera ahí, por el bien de Noel, y siguió presionando, diciendo que se vería mal si yo no iba. Me hizo sentir culpa diciéndome que la familia estaba preocupada y que mi presencia ayudaría a mantener la calma. Al principio me mantuve firme, pero cuanto más insistía, más culpable me sentía. Eventualmente cedí y acepté asistir, dejando claro que no iba a mentir ni a fingir que todo estaba bien. Elena invitó a mí, a Noel y a varios miembros de su familia extendida a su casa bajo el pretexto de una reunión familiar. Sus dos hermanas, Raquel, mujer de 32 años, y Emilia, mujer de 26 años, y sus esposos también estaban ahí. Ella no me dijo de qué se trataba exactamente, pero tenía un presentimiento de que no sería bueno. Cuando llegué, sus hermanas y sus esposos ya estaban sentados en la sala viéndose incómodos y tensos. Noel también estaba ahí, con cara avergonzada y con el brazo en un cabestrillo. Elena comenzó con un discurso dramático sobre cómo todos los matrimonios pasan por momentos difíciles y lo importante que es mantenerse unidos como familia. Luego se volvió hacia mí y dijo: necesitamos tener una historia unificada sobre por qué Noel estaba manejando esa noche. Yo genuinamente pensé que había escuchado mal. Ella quería que yo mintiera a todos, a amigos, familia e incluso a la policía, sobre por qué Noel estaba afuera a las 11 de la noche. Aparentemente, ya le había dicho a algunas personas que Noel estaba yendo a recoger medicina para mí porque yo estaba enferma. Ahora quería que yo respaldara su historia para proteger la reputación de Noel. Fue ahí cuando entendí todo. Eso no era una reunión familiar, era una intervención para mí. No quería hablar de las acciones de Noel ni de su affair. Quería que todos se unieran para presionarme a seguir su historia falsa. La audacia era increíble. Ella no me estaba pidiendo que perdonara a Noel ni que trabajáramos en nuestro matrimonio. Solo quería que fingiera que todo estaba bien para que nadie supiera la verdad. No podía creer que pensara que yo iba a aceptar eso. Peor aún, intentó presentarlo como algo que yo le debía a Noel después de su accidente, como si sus heridas borraran meses de mentiras y traición. Eventualmente, más miembros de la familia extendida, como los abuelos, tíos, tías y primos de Noel, empezaron a llegar. Elena seguía hablando sobre cómo todos debían estar ahí para Noel. Mientras seguía hablando, me di cuenta de que estaba usando a toda la familia como audiencia para poner más presión sobre mí.
Incluso habló sobre cuánto Noel necesitaba apoyo en ese momento y como una frente unida lo ayudaría a recuperarse más rápido. En ese punto, no pude evitar reírme. No fue una risita educada. Fue una risa completa, con lágrimas cayéndome de la cara. Su petición era tan absurda que sentí como si estuviera en una realidad paralela. Todos en la sala estaban horrorizados, pero yo no podía parar de reír. Cuando finalmente pude respirar, le pregunté a Elena por qué estaba tan empeñada en encubrir el affair de Noel. Fue entonces cuando le dije a todos lo que había pasado. Expliqué que su salida tardía esa noche no tenía nada que ver con recoger medicina para mí, como Elena decía. En realidad, iba a encontrarse con una mujer de 22 años con la que llevaba teniendo un affair. No estaba adivinando. Tenía pruebas. Les conté cómo descubrí el affair al ver mensajes y fotos en el teléfono de Noel y cómo, cuando lo confronté, él no lo negó. Él admitió todo, incluyendo cuánto tiempo llevaba pasando. También revelé que Elena me había estado llamando repetidamente desde el accidente, rogándome que respaldara su historia falsa para proteger la imagen de Noel y de la familia. Ella no estaba preocupada por Noel ni por mí. Solo le preocupaba mantener la verdad oculta para que no arruinara su reputación. Toda la habitación quedó en silencio. Podrías haber escuchado caer un alfiler. Raquel y Emilia parecían como si las hubieran abofeteado. Sus esposos intercambiaban miradas incómodas. Noel simplemente miraba al suelo. Estaba pálido. ¿Y Elena? Ella parecía furiosa. Comenzó a balbucear diciendo que yo era vengativa y que estaba sacando los trapos sucios frente a la familia, pero nadie la apoyó. Raquel incluso susurró algo sobre cómo Elena había interferido en los problemas de otros antes. No me quedé para ver qué pasaba después. Tomé mi bolso y salí. Desde entonces, he recibido varios mensajes de la familia de Noel. La mayoría han sido de apoyo, disculpándose por lo que pasó y admitiendo que no tenían idea de que las cosas estaban tan mal. Pero Elena está furiosa. Me llamó rencorosa y me acusó de intentar destruir a su familia. En cuanto a Noel, ha estado callado, probablemente demasiado avergonzado para decirme algo. Ahora me pregunto si me pasé. Una parte de mí siente que tenía razón. Elena estaba completamente fuera de lugar y Noel necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte de mí se pregunta si podría haber manejado las cosas de otra manera. Tal vez no debería haberlo dicho todo frente a toda la familia. Quizás podría haber hablado con Elena en privado en lugar de avergonzarla frente a todos. Así que, ¿ustedes qué piensan? ¿Soy yo la mala por exponer las mentiras de mi suegra y el affair de mi esposo frente a toda la familia en lugar de tratarlo en privado? Actualización 1. Oigan, han pasado como 3 semanas desde mi publicación, así que aquí está una actualización. Desde que ocurrió todo, las cosas han estado bastante tranquilas. Raquel y Emilia, las hermanas de Noel, se acercaron a mí después de la reunión familiar y, honestamente, no sabía qué esperar. Se disculparon por el comportamiento de su mamá, Elena. Ellas no sabían lo mal que estaban las cosas entre Noel y yo. Me dijeron que su mamá había hecho cosas similares antes, siempre tratando de mantener una imagen perfecta sin importar lo que estuviera pasando detrás de puertas cerradas. Raquel compartió algunos detalles de la familia conmigo. Aparentemente, su familia era un desastre. Había peleas constantes, y su papá había engañado a Elena varias veces a lo largo de los años. A pesar de las infidelidades y las peleas, Elena nunca consideró el divorcio. Estaba obsesionada con las apariencias y no quería que nadie supiera que las cosas estaban desmoronando en su casa. No se trataba de amor o respeto por su matrimonio. Se trataba de cómo se veía la familia ante los demás. Eventualmente, su papá pidió el divorcio, pero Elena no se lo quería dar. Se negó durante mucho tiempo porque no podía aceptar que su imagen perfecta se viniera abajo. No fue hasta que su papá cortó todo contacto con ella y siguió adelante que Elena aceptó el divorcio a regañadientes. No podía creerlo. Incluso entonces, ella no luchó por su matrimonio porque quisiera arreglar las cosas. Lo hizo porque no tenía otra opción. Ahora todo tenía sentido. Eso era lo que Raquel quiso decir cuando mencionó que su mamá había hecho cosas similares antes. Ella había estado encubriendo los problemas de su familia durante años, haciendo que todo pareciera perfecto cuando no lo era. Era como un acto constante, y nunca le importaron realmente los sentimientos de nadie. Mientras la familia se viera bien, eso era lo único que importaba. Me dijeron que se sentían culpables por no haberse dado cuenta de lo mal que estaban las cosas entre Noel y yo. Lamentaban no haber intervenido antes, no haber hablado con él sobre lo mal que estaba lo que hacía.
Admitieron que desearían haber hecho algo para evitar que Noel siguiera los pasos de su papá. Parecía que realmente estaban luchando con eso. Dijeron que no podían creer cuánto Noel estaba actuando igual que su papá, repitiendo los mismos errores. Yo entendía de dónde venían, pero no las culpaba. No era su responsabilidad arreglar los problemas de su familia. No quería que sintieran que habían fallado, porque no lo hicieron. Ellas siguieron disculpándose e insistieron en que me ayudarían si necesitaba algo. Honestamente, eso significó mucho para mí. Fue reconfortante saber que al menos había algunas personas en la familia de Noel que entendían la situación y estaban de mi lado. Después de esa conversación, todo estuvo tranquilo por un tiempo. Noel no se ha comunicado conmigo, y no espero que lo haga. Probablemente está demasiado avergonzado para enfrentarse a mí. Y es claro para mí que su silencio lo dice todo. No tiene el valor de hacerse responsable de lo que hizo. Honestamente, estoy bien con eso. Ya no necesito una disculpa de él. Ya acepté el hecho de que me engañó y no necesito que él me diga cuán arrepentido está. El daño está hecho. En cuanto a Elena, la bloqueé por completo. Después de todo lo que intentó hacer, llamándome y manipulándome para mentir, tratando de proteger la imagen de Noel en lugar de reconocer la verdad. No tuve otra opción más que sacarla de mi vida. La bloqueé de mi teléfono, de mis redes sociales, de todo. No podía seguir lidiando con su manipulación, y honestamente, ya ni siquiera tenía por qué hacerlo. Noel saldrá completamente de mi vida muy pronto, así que no tiene sentido mantener contacto con una mujer a la que solo conocí por él y que nunca me cayó bien. Pero ella no dejó de intentar contactarme. Ha estado mandándome mensajes, dejando buzones de voz e incluso enviándome recados a través de otros familiares. Sigue tratando de que perdone a Noel y finja que todo está bien, pero yo ya no juego ese juego. Le he dejado claro que ya terminé. Al principio me costó no sentirme culpable. Es la mamá de Noel, y una parte de mí aún sentía que debía preocuparme por sus sentimientos. Pero cada vez que me contactaba, era un recordatorio más de lo manipuladora que ha sido siempre en toda esta situación. Ya terminé de ser parte de su plan para mantener apariencias. Ahora estoy enfocándome en mí. No he respondido ninguno de sus mensajes y no planeo hacerlo. Sé que lo hace porque le preocupa cómo se ve todo ante la familia y porque no quiere que la verdad salga a la luz. Pero he entendido que no puedo seguir poniendo los sentimientos de los demás por encima de los míos. Pasé demasiados años tratando de mantener la paz y hacer felices a todos los demás, pero eso ya no. Tengo que cuidarme a mí primero. Las cosas han estado mucho más tranquilas desde que bloqueé a Elena, lo cual es un alivio. Su presión constante era agotadora. Siento que finalmente puedo respirar otra vez. Aún es un proceso, pero estoy comenzando a concentrarme más en avanzar que en lo que salió mal. Estoy tomando las cosas día a día, enfocándome en sanar y tratar de construir una nueva vida para mí. Estoy todavía en proceso de finalizar el divorcio, pero ahora que corté lazos con Noel y con su mamá, las cosas son un poco más fáciles. No será rápido ni sencillo, pero sé que es la decisión correcta. Me siento más fuerte cada día. Es como empezar desde cero, y estoy empezando a darme cuenta de que estoy mejor sin ellos. A veces todavía me siento abrumada por todo y me pregunto si pude haber hecho algo diferente, pero en su mayoría estoy en paz con mi decisión. Ya no estoy enojada. Solo estoy lista para dejar todo atrás. Estoy lista para dejar atrás a Noel. Estoy lista para dejar atrás las manipulaciones de Elena. Solo quiero avanzar. Actualización 2. Hola, aquí va otra actualización. Después de todo lo que pasó con Noel, nuestros abogados sugirieron que nos reuniéramos una vez, con los abogados presentes, para tratar de resolver las cosas entre nosotros. Dijeron que era mejor intentar llegar a un acuerdo antes de ir a la corte, lo cual podría ponerse complicado. No estaba segura de cómo sentirme al respecto, especialmente porque no había visto ni hablado con Noel desde la intervención familiar. La idea de enfrentarlo de nuevo me hacía sentir incómoda. Pero entonces él se comunicó conmigo. Me llamó hace un par de días y me preguntó si estaría dispuesta a verlo antes de la reunión con los abogados. Dijo que solo tomaría 15 minutos y que, si quería, podía llevar a una amiga conmigo para sentirme más tranquila. No sabía cómo responder. Le dije de inmediato que no creía que fuera una buena idea. Ya había terminado y no quería escuchar nada más de él. Pero él no se rindió. Insistió, diciendo que solo tomaría un momento y que necesitaba decirme unas cosas. Me mantuve firme un rato, pero él no retrocedía. Seguía insistiendo y sonaba desesperado. No estaba segura de si escucharlo me ayudaría a cerrar este capítulo.
Pensé que tal vez podría ayudarme a seguir adelante. No estaba segura de si era la decisión correcta, pero al final cedí y me sentí completamente tonta por hacerlo. Le dije que lo vería. Pero solo si llevaba a una amiga conmigo. Unos días después me reuní con Noel. Se sintió extraño verlo de nuevo. La última vez había sido en la intervención. Se sentó frente a mí y fue tan incómodo. Mi amiga estaba a mi lado, como había prometido. Noel solo se veía cansado, perdido incluso. Comenzó disculpándose, diciendo que no me estaba pidiendo que volviera con él ni que reconsiderara nada. Dijo que no estaba poniendo excusas. Quería asumir completamente la responsabilidad por lo que había hecho. Admitió que no había sido un error ni un momento de debilidad, sino algo que hizo a propósito. Dijo que era plenamente consciente de sus acciones cuando me engañó. Admitió que pensó que saldría impune y que yo no lo dejaría sin importar qué. Dijo que siempre había visto a su mamá perdonar constantemente las infidelidades de su papá y que, para él, eso era lo que significaba una pareja, perdonar y quedarse sin importar lo malo que fuera todo. Por eso asumió que yo haría lo mismo. Pero cuando me negué a aceptar su infidelidad, se dio cuenta de lo que había hecho. Dijo que lamentaba haberme dado por sentada y haber asumido que yo toleraría todo. Lo escuché, pero no sentí nada. Pensé que estaría enojada, triste o incluso con el corazón roto, pero no sentí ninguna de esas cosas. De hecho, me sentí extrañamente tranquila. No sentí el dolor que esperaba. No sentí simpatía ni tristeza por él. Solo era una lista de palabras que ya no tenían importancia. Tal vez ya lo había aceptado todo desde antes de esa reunión. Él también admitió otra cosa. Me dijo que me había engañado una vez alrededor de un año después de comenzar nuestra relación. Dijo que nunca me lo confesó porque pensó que yo no lo iba a tomar en serio. Escuchar eso debería haberme dolido, pero honestamente no fue así. No tenía energía para sentirme mal por eso. No le pedí detalles. Ni siquiera reaccioné. Solo asentí y lo dejé continuar. Me miró como si esperara algún tipo de explosión emocional, pero yo no sentía nada. Tal vez, en el fondo, siempre sospeché que había más cosas como esa, y escucharlo ahora no cambiaba nada. Mientras él seguía hablando, se volvió claro que estaba tratando de ser honesto, tal vez esperando que eso hiciera todo más llevadero, pero para mí ya no importaba. Ese momento de hace años, igual que todo lo demás, ya era parte del pasado. No hacía que lo más reciente fuera ni mejor ni peor. Solo confirmaba que la relación que yo creía tener no era real. Yo seguí sin decir mucho. Lo dejé hablar mientras me quedaba en silencio, no porque lo perdonara, sino porque ya no había nada más que sentir. Lo que haya pasado en ese entonces era solo otra razón por la que yo ya estaba lista para seguir adelante. Él siguió hablando, diciendo que no pedía perdón, pero que quería que supiera cuánto lamentaba todo. Admitió que había sido egoísta e irresponsable. Dijo que había destruido nuestro matrimonio y que era completamente su culpa. Dijo que si algún día podía perdonarlo, aunque fuera un poco, significaría mucho para él, aunque entendería si nunca lo hacía. Prometió que esa sería la última vez que se pondría en contacto conmigo y dijo que solo quería que yo fuera feliz, incluso si no era con él. Cuando terminó, hubo una pausa larga. Se quedó ahí esperando mi reacción, pero yo no tenía nada que decir. Después de unos minutos de silencio, solo dije, está bien. Y ya. Sin gritos, sin lágrimas. Solo me levanté y me fui con mi amiga. Se sintió casi anticlimático, pero también liberador. No sentí enojo ni tristeza. Solo estaba lista para terminar con todo. Toda la reunión se sintió como una formalidad. No necesitaba sus disculpas para sentirme mejor. Ya lo había soltado todo hace mucho. Mientras salíamos de la cafetería, mi amiga me preguntaba cómo me sentía. Esperaba que llorara o que explotara, pero yo solo le dije que estaba bien. Era como si me hubiera quitado un peso de encima, pero no de forma dramática o emocional. Más bien como si finalmente estuviera en paz con todo. Nuestra reunión con los abogados es la próxima semana, y después de eso el divorcio será definitivo. Me siento bien y tranquila. Todo terminará pronto. Actualización 3. Hola, aquí estoy de nuevo. Quería responder a algunos comentarios y dar otra actualización. Muchas personas me preguntaron si hubo señales de que Noel me estaba engañando en ese momento. Yo no pensé que las hubiera. Asumí que solo estaba cansado o estresado por el trabajo, lo cual parecía razonable. Pero ahora que he tenido tiempo para pensar, me doy cuenta de que sí hubo señales.
Simplemente no las reconocí en ese momento. Una de las primeras cosas que noté fue que él empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. Me decía que tenía fechas límite o reuniones de último minuto. Al principio no pensé en eso, porque su trabajo era exigente y asumí que estaba muy ocupado. Pero luego comenzó a volverse más frecuente, y él llegaba cada vez más tarde a casa. Cuando le preguntaba cómo le había ido en el día, apenas respondía, diciendo que estaba demasiado cansado. En ese momento asumí que estaba abrumado, pero ahora que sé más, todo tiene sentido. Otra cosa que noté fue su apego al teléfono. Empezó a llevarlo consigo a todas partes, incluso al baño, cosa que antes no hacía. A veces, cuando yo entraba a la habitación, él cerraba rápidamente lo que estaba viendo o inclinaba la pantalla lejos de mí. Pensé que tal vez estaba planeando una sorpresa para mí o que solo quería privacidad, pero ahora sé que era otra cosa. También empezó a actuar distante en formas sutiles. No era obvio, pero estaba más desconectado cuando estábamos juntos. Se veía cansado y distraído, como si su mente estuviera en otro lado. Le pregunté varias veces si todo estaba bien, preocupada de que tuviera algún problema, y él siempre decía que era solo estrés del trabajo. Le creí y lo dejé pasar. Lo que realmente me hizo conectar las piezas fue cuando él confesó que me engañó una vez alrededor del primer año de nuestra relación. Eso coincidía con un periodo en el que él actuó exactamente igual que antes de que yo descubriera su affair reciente. También estaba distraído y distante en ese entonces. Yo pensé que estaba lidiando con algo personal, así que le pregunté si todo estaba bien y él me aseguró que solo era estrés laboral. Nunca presioné porque confiaba completamente en él. Viendo hacia atrás, no puedo evitar sentir decepción conmigo misma por no notar las señales activamente, pero estaban ahí. Estaba tan enfocada en confiar en él que ignoré pequeños detalles que no encajaban. Aunque ha sido difícil, siento que estoy empezando a avanzar. No voy a dejar que esto me defina, y estoy aprendiendo a ponerme a mí primero. El dolor eventualmente se irá, pero las lecciones quedarán. Es difícil, pero estoy haciendo lo que puedo para sanar y crecer después de esta experiencia. Las acciones de Noel fueron suyas, y aunque duele darme cuenta de cuánto pasé por alto, no voy a cargar con culpa por eso. Estoy orgullosa de cómo he manejado las cosas desde que la verdad salió a la luz, y sé que soy mejor por ello. No es fácil, pero estoy decidiendo enfocarme en mi futuro y en lo que viene. No voy a dejar que esto me rompa. Tuvimos una reunión oficial hace un tiempo donde hablamos de algunas cosas y negociamos detalles. Fue pacífica y nada se salió de control, dado lo que había pasado. Sorprendentemente, fue civil. Pudimos resolver todo sin problemas mayores, y el divorcio ya es oficial. Elena estuvo tratando activamente de contactarme mediante varios familiares durante días antes de que el divorcio se finalizara. Quería saber cómo estaba, disculparse y, definitivamente, hacer que cambiara de opinión sobre todo lo que pasó. Todos los que yo conocía, todos los que conocían a su familia y todos los que conocían a Noel sabían perfectamente que Noel me engañó. Y aún así, Elena seguía intentando mantener las apariencias. No tenía sentido. Parecía que estaba haciendo lo imposible por mantener algún tipo de control sobre la situación o, al menos, algo de influencia. Pero justo después de que el divorcio se finalizó, ella se quedó callada, lo cual agradezco. Realmente espero que no vuelva a molestarme. Por otro lado, Raquel y Emilia, las hermanas de Noel, me contactaron. Me desearon lo mejor y dijeron que estarían ahí si algún día necesitaba ayuda o apoyo. Se los agradecí. Se sintió bien saber que había personas que entendían mi lado. Recientemente también me mudé de casa. Ahora vivo más cerca de mis papás. Se siente como un nuevo comienzo y estoy agradecida por el cambio. Lo más importante, Elena ya no puede aparecerse en mi puerta. Es un comienzo nuevo, y aunque no ha sido fácil, siento que finalmente estoy recuperando el control de mi vida. Mis papás obviamente saben todo lo que pasó. Se sintieron terribles por mí, pero son increíbles y muy solidarios. Me quedé en su casa unos días antes de mudarme y fue justo lo que necesitaba para calmarme. Todo se siente mucho mejor y más tranquilo ahora.